Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE Sebastián Fell y vamos a comenzar con una nueva sección que me han pedido muchos de ustedes, en donde voy a hacer algunas reseñas sobre algunos libros que me parezcan buenos o no. Y vamos a empezar con uno muy bueno, uno que sabía que iba a ser bueno antes de empezar a hacerla, y es el libro que pueden encontrar acá a mi izquierda. Así que vamos a empezar. Antes de hablar del libro, quería decirles que a mí, particularmente los libros que son así como biográficos o que son colecciones de partidas de algún tipo de jugador o de algún torneo, me resultan generalmente muy interesantes, pero sinceramente no creo que sean muy instructivos. O sí son instructivos, pero su parte instructiva está como un poco más oculta, como que hay que leer un poco entre líneas. Además, también tengo que decir que muchas veces estos libros, no siempre, pero sí hay muchos casos en donde estos libros a veces parece como que están hechos medio a las apuradas, ¿no? Tal vez un maestro agarra sus partidas, que generalmente ya tienen sus partidas analizadas, simplemente repasa esos análisis, los arregla, les pone un poquito de texto, los ordena por fecha o a veces por aperturas y tenemos un libro. Y es como una forma fácil de hacer un libro y tal vez sacar un poco de plata. La verdad es que el libro que estamos reseñando hoy, que es la toma de decisiones en el ajedrez posicional, de Boris Gelfand y Jacob Hogarth, no entra dentro de esa categoría. La verdad que es un libro de partidas de Gelfand. Las partidas de Gelfand abarcan gran cantidad de contenido del libro, pero primero no estoy seguro que sean sus mejores partidas, ¿sí? O por lo menos eso mismo nos dice el autor a lo largo del libro. Y por otro lado, no es un libro con partidas amontonadas. No solo las partidas están ordenadas por temas estratégicos, sino que además tienen una prosa introductoria y entre partidas realmente muy extensa, como si incluso fuera un manual de instrucción más que una colección de partidas. El libro originalmente fue publicado en inglés por Quality Chess, una de las mejores editoriales de ajedrez que existen. Ustedes no sé si leen inglés, así que para los que hablan español les digo que el libro fue traducido por la editorial Chessy y en Argentina es Venta Ajedrez el que lo imprime. Y en realidad ese es el libro que yo tengo, es el que tengo acá al costadito, el de Venta Ajedrez, porque estoy en Argentina y conseguí este. Pero bueno, si viven en España o en otro país de Latinoamérica, la editorial Chessy lo tiene en español perfectamente. Comentando un poco sobre el libro, el primer capítulo del libro es como una pequeña introducción, o no tan pequeña, introducción a todo lo que viene, en donde Gelfand nos muestra su encanto por el juego de Akiba Rubinstein y cómo el estilo de Gelfand se vio moldeado por Rubinstein, ¿no? Para los que no sepan, Rubinstein fue uno de los más grandes jugadores de la historia que no hayan sido campeones mundiales, incluso desde 1910 más o menos hasta que arranca la Primera Guerra Mundial. En esos años probablemente era el mejor jugador del mundo, incluso sacando resultados extraordinarios. Pero bueno, la guerra mundial y alguna mala suerte que tuvo en su vida no le permitieron ni siquiera llegar a jugar un match mundial. Y Gelfand en este primer capítulo lo que nos hace es introducirnos un poco al juego de Rubinstein, nos muestra algunas de sus partidas clásicas y algunas de las propias partidas de Gelfand en donde se ve esta gran influencia de Rubinstein en su juego. Después de ese primer capítulo, el libro está estructurado por diversos temas posicionales. Tenemos el estrangulamiento, la ventaja de espacio, la transformación de la estructura de peones y la transformación de la ventaja. La verdad es que estos temas no son una selección exhaustiva de todos los temas posicionales. No es que esto es todo lo que tienen que saber sobre ajedrez posicional, pero sí es cierto que cada uno de estos temas son fundamentales para
jugar mucho mejor. En particular, la verdad que todos los capítulos son muy buenos, pero en particular en lo personal el capítulo de la ventaja de espacio me pareció el más instructivo. Tiene al principio una breve introducción teórica con algunas posiciones que la verdad es que me abrieron mucho la cabeza, y después a lo largo de todo el capítulo explica algunos conceptos que personalmente fueron hasta tal vez un poco revolucionarios en la forma en la que yo por lo menos entendía el tema de la ventaja de espacio. Pero más allá de ese capítulo, que en lo personal, digamos, esto es muy personal, me pareció el mejor, la verdad que todos los demás son muy interesantes, las partidas están excelentemente analizadas, y creo que cada partida algo aprendí, por lo menos una cosa aprendí. Sin embargo, más allá de que el primer capítulo está más enfocado en Rubinstein, la verdad es que la presencia de Akiba se ve a lo largo de todo el libro. En todos los capítulos se introduce el tema estratégico a través de partidas de Rubinstein, y luego, solo después de ver esas partidas de Rubinstein, podemos ver las partidas de Gelfand, en donde desarrolla un poco esas ideas, vemos la conexión, se ve clarísima la semejanza entre las partidas de Rubinstein y de Gelfand. Tanto es el protagonismo que tiene Rubinstein en el libro, es que de las 28 partidas que hay, sin contar algunos fragmentos y posiciones aisladas, de las 28 partidas completas que hay en el libro, 10 son de Rubinstein. Es una proporción que parece muy rara porque el libro en teoría es sobre Gelfand, no es sobre Rubinstein. Pero la verdad que es excelente, no hay ninguna partida que falte ni que sobre. Están perfectamente bien elegidas las partidas. Tengo que aclarar también que en general, aunque hay alguna excepción, las partidas de Rubinstein están muy bien analizadas, pero no en una profundidad tan grande como las del propio Gelfand, ¿no? Son más que nada como una introducción al tema, y como para que uno pueda ver también de dónde saca las ideas Gelfand para sus propias partidas. La verdad es que los comentarios y los análisis de Gelfand son impresionantes, nos dan una visión completísima de la partida, pero también, y mucho más importante y mucho más vinculado al título del libro, nos muestran la forma en la que un gran maestro de ese nivel piensa. No nos olvidemos que Gelfand jugó un match mundial contra Anand, que lo perdió. Fue top 10 durante por lo menos 10 años, si no más, y estuvo por 20 años siendo protagonista en los mejores torneos del mundo. Entonces es un jugador, hasta diría clave para entender el ajedrez de las últimas décadas. Es un jugador de un altísimo nivel, y este libro nos mete en esa cabeza y podemos entender perfectamente cómo es que pensaba cada una de sus ideas, cada una de sus jugadas. Y además lo que me parece muy interesante es que es muy muy honesto Gelfand. No duda en mostrarnos sus dudas, digamos. Nos, nos mete tanto en la cabeza que nos dice, acá no lo tenía claro. O nos dice, tengo dos jugadas, las dos me gustan y me decidí por esta por tal motivo. Pero él mismo nos muestra a cada paso esas dudas que, como todo ser humano, tenemos cada vez que tomamos una decisión. Y por supuesto también nos muestra muchos de sus errores. Es muy crítico con sus partidas. Nos muestra no solo por qué la jugada es un error, sino que nos describe en detalle cómo llegó a ese error, digamos, cómo pensó ese error, qué hizo de mal al pensar esa jugada, y por supuesto si se le escapó alguna jugada o qué fue lo que no vio, ¿no? Eh, no solo nos mete en la cabeza de sus mejores partidas, sino que también de algunas que no fueron tan buenas, e incluso de errores o imprecisiones que cometió en las que sí fueron en general buenas partidas, ¿no? Incluso también en alguna jugada que me parece un poco chistoso, pero él mismo lo dice, no sabe por qué cometió ese error.
O sea, hizo una jugada mala y no entiende por qué cometió ese error. Es realmente muy, muy honesto. Además de estos pilares, digamos, estos creo que 5 capítulos en donde están diferenciados bien estos temas estratégicos, Gelfand también ahonda en un montón de diversos temas de interés para el ajedrecista, como el uso del motor, cómo leer las evaluaciones del motor, cómo usar el motor. Incluso hay una crítica también a los opinadores de escritorio, ¿no? Esa gente que se sienta en la computadora con el motor, con un vaso de agua y se pone a criticar a los mejores jugadores del mundo. También habla mucho sobre el trabajo de apertura, sobre cómo encuentra algunas mejoras, sobre cómo decide qué apertura jugar contra cada jugador. Y por supuesto una aproximación general a cómo él enfoca las partidas y cómo toma las decisiones. Y por supuesto también el libro está lleno de un montón de anécdotas personales, de vivencias personales, de tratos que tuvo con un montón de maestros que lo fueron formando a lo largo de su carrera. La verdad que todas estas pequeñas reflexiones generales, aunque no hacen al tema específico del libro y de los capítulos, son pequeñas joyas que están ahí escondidas, digamos, dentro de todas las demás cosas impresionantes que tiene el libro. Los análisis de las partidas son exhaustivos, la verdad que son muy muy profundos. Hay partidas que están analizadas en 7 u 8 hojas, pero es una profundidad muy humana, ¿sí? A diferencia de tal vez otros autores, otros libros que prenden el motor y bombardean con variantes muy complejas. Para nada, las variantes que pone Gelfand son todas muy humanas, son todas muy calculables, por lo menos para ese nivel. Las reflexiones que hace son reflexiones que hizo durante la partida, no son que también pasa con muchos autores, incluso youtubers, que encuentran el motivo posicional de la jugada después de haber visto las jugadas del motor, como que hace una reflexión a la inversa de lo que hace hacer durante la partida. Viendo lo que sucedió, yo te puedo decir qué es lo que quiso hacer, que muchas veces es muy real. En este libro no se ve nada, nada de eso. Por supuesto, como él critica el uso del motor muchas veces, no se deja llevar por el motor y eso hace que sus análisis sean muy, muy humanos. Algunas veces, muy pocas veces, contadas veces, pero en alguna vez ha puesto una variante un poco larga, pero él mismo ha sido honesto y ha dicho: esta variante no se puede calcular ante la partida, no tiene ninguna relevancia y solo la estoy mostrando porque tiene algún detalle instructivo o alguna variante porque había alguna jugada muy espectacular que le encantó y simplemente la tenía que mostrar, ¿no? Pero generalmente ese no suele ser el caso, no suele haber variantes de ese tipo. Y por último, después de todos estos temas a desarrollar, viene el último capítulo que es bastante distinto del resto. No es un capítulo escrito por Gelfand, sino que es una entrevista que Hogarth le hace a Gelfand en el 2012, poco tiempo después de que Gelfand perdiera el match mundial contra Nan. Entonces es una entrevista muy interesante, que nos da un pantallazo muy humano de ese match, que incluso muchas personas han catalogado ese match mundial como uno de los peores match de las últimas décadas, por la cantidad de errores y bueno, se han dado un montón de excusas, un montón de comentarios a través de ese match. Y Gelfand le da una mirada mucho más humana, mucho menos de máquina, ¿no? Explicando claramente cómo sucedieron los errores, y incluso uno termina simpatizando con Gelfand y dándose cuenta de que el match no es que sea tan malo, sino que fueron partidas realmente muy complejas en donde era muchas veces difícil encontrar la solución concreta. Hablé mucho de Gelfand, pero no puedo hacer una reseña sin hablar de Hogarth. Hogarth ni siquiera aparece en la tapa del libro, ¿no? El libro aparece como que es escrito por Gelfand, pero en la misma introducción
se nos muestra que en realidad los análisis son de Gelfand, las ideas son de Gelfand, pero la escritura fue de Hogarth. Hogarth básicamente lo que hizo fue agarrar, o sea, Gelfand le iba tirando información y él la escribía. Entonces tiene ahí un papel que se suele llamar de escritor fantasma. Sin embargo, si eso hubiera sido la única contribución de Hogarth, era una contribución relativamente menor. Obviamente Hogarth como editor tiene la editorial y como autor puede transmitir tal vez mejor las ideas por escrito de lo que lo hace Gelfand. Entonces esa sería su pequeña contribución. Pero Hogarth también le pone otro toque que creo que hace que el libro resalte todavía más. Porque Hogarth, además de ser un muy buen escritor, para mí es uno de los mejores autores de la actualidad, es entrenador. Y además de ser entrenador, es gran maestro, pero no es gran maestro del nivel de Gelfand, ¿no? Es un gran maestro más de un nivel menor, aunque obviamente es un gran maestro, así que juega muy bien. Pero le puede dar una mirada mucho más humana. No humana, la palabra no es humana, es una visión mucho más instructiva a los análisis. Entonces, Agar lo que hace es muchas veces hacerle las preguntas correctas a Gelfand y de esa forma poder hacer que los análisis sean mucho más didácticos. En varios momentos Gelfand hace notar como que lo que él está contando para él es obvio, para un gran maestro de su nivel esos comentarios son obvios, pero para jugadores de un nivel menor no es tan sencillo. Entonces, si a Gelfand le parece obvio, tal vez él no lo comenta, y si no lo comenta, nosotros nos perdemos de mucho. Hogarth lo que hizo fue hacerle la pregunta, ¿por qué hiciste esa jugada? Y agregar ese comentario al libro. Entonces, yo creo que el mayor agregado que le hace Hogarth no es solo la escritura, sino ese trasfondo que le permite como entrenador darle un toque mucho más didáctico a las partidas, ¿no? La verdad es que hacer cualquier reseña, estuve mucho tiempo pensando qué decir en esta reseña y la verdad es que diga lo que diga siento que me quedo corto y que sería muy injusto. El libro me parece que es un libro brillante, es uno de los mejores libros que he leído en los últimos tiempos, probablemente sea el mejor o uno de los mejores de la década pasada y probablemente en algunos años pasa a ser uno de los grandes clásicos de la historia de la literatura ajedrecística. Eh, la verdad es que no lo tengo decidido todavía si en esta sección voy a puntuar los libros, voy a darle una puntuación numérica. Pero si tuviera que hacerlo, probablemente le pondría un 6 sobre 5. Porque es así de extraordinario el libro. Si les interesa que haga puntuaciones numéricas, en los comentarios me lo pueden dejar y lo tomaré para próximos libros que pienso reseñar. Algo que quiero hacer en estas reseñas es no solo reseñar el libro, sino recomendarles a ustedes y decirles para qué tipo de jugador, para qué niveles esos libros les pueden ser útiles. La verdad es que este libro particular me parece que puede ser leído y entendido por prácticamente cualquier ajedrecista que tenga una buena base de juego posicional y de estrategia. No para aficionados, se necesita un cierto nivel, pero tampoco se necesita un nivel muy avanzado como para leerlo y entenderlo. Y ese tipo de jugadores van a tener una colección de partidas muy buena, comentarios muy buenos, consejos prácticos muy buenos sobre cómo pensar durante la partida y también todo ese trasfondo y ese meterse en el mundillo del ajedrez de élite. Sin embargo, el mayor provecho al libro seguramente lo van a sacar los jugadores más avanzados, ¿sí? Jugadores que aspiren a títulos o que ya tengan títulos de ajedrez. Porque pueden usar el libro como un manual de instrucción, pero como entrenamiento. Pueden tomar cada partida como un entrenamiento de pensar cada posición, razonar cada posición, comparar con los análisis
y ese entrenamiento yo creo que les va a servir para aumentar su nivel de una forma impresionante. Digamos, yo siento que aprendí mucho de ese libro. Obviamente una cosa es aprender y otra cosa es poder aplicarlo, pero creo que es un libro del que se puede aprender muchísimo. Obviamente, si quieren hacer ese trabajo, necesitan leer el libro de forma pausada, con un tablero, pasando las jugadas, lentamente y con el teléfono desconectado. Y si tienen hijos, con los hijos durmiendo. Necesitan estar bien concentrados en el libro para poder sacarle hasta el máximo jugo. No me gusta hablar de Elos, pero si me obligan, si me apuntan con una pistola y me piden para qué Elo de jugador es este libro, yo diría que para sacarle el máximo jugo deberían tener aproximadamente un nivel de unos 2000 de Elo. Jugadores de 2000 de Elo para arriba, incluso hasta grandes maestros, pueden aprender muchísimo. Es un libro súper instructivo en más de un aspecto. Sin embargo, como dije antes, yo creo que jugadores de menor nivel también le pueden sacar jugo. Diría unos 1600 de Elo, por decir un número, tal vez un poco menos, de ahí para arriba. Aunque tal vez no lo puedan explotar al máximo, van a aprender muchísimo, van a tener una selección de partidas impresionante. Y como digo, todos estos consejos que Gelfand al lado del libro, que son muy, a lo largo del libro, que son muy prácticos y muy aplicables, les van a resultar muy útiles. Y por supuesto toda la parte de anécdotas y de vivencias y todo eso que también, por lo menos a mí, me enriquece mucho la lectura y me parece súper interesante. Este libro es el primero de una serie de libros, ¿sí? En algún lado leí que eran 4 los libros, no lo tengo confirmado. El primer libro es este que acabo de reseñar, que es el libro sobre la toma de decisiones en el juego posicional. El segundo libro es la toma de decisiones en el ajedrez dinámico. Ese libro ya fue publicado en inglés, ya fue traducido al español y se puede conseguir por la editorial Chessy y por Venta Ajedrez. Es un libro que ya tengo y que también lo estoy leyendo. El tercer libro es sobre ajedrez técnico, que se va a enfocar principalmente en los finales. Ya tiene fecha de publicación en la página de Quality Chess. Pueden ver que está la fecha de publicación para el verano de este mismo año, el verano de Inglaterra, por supuesto. Así que, no sé, para julio, agosto, probablemente ya esté publicado el libro. Después de eso tendremos que esperar a que Chessy haga la traducción. Vi por ahí en el Facebook de ellos que apenas salga lo van a empezar a traducir, así que tendrán que esperar los que no saben inglés a que aparezca la traducción, pero supongo que no tardará mucho. El cuarto libro no hay fecha de publicación, tampoco no encontré, o por lo menos no vi el título del libro, pero por lo que tengo entendido el cuarto libro estará enfocado a las aperturas. Pero para eso tendremos que esperar. La verdad es que me gustó tanto este primer libro y me está gustando el segundo que estoy trabajando en este momento, así que el tercero y el cuarto, y si hay más, apenas salgan los voy a intentar conseguir porque me parecen buenísimos. Por último, y me alejo un poco del libro, pero me acerco un poco a Gelfand. Gelfand, como dije, es una figura fundamental en el ajedrez de la década del 90 y del 2000 hasta principios de los 2010, de la década del 2010. Hay un documental hecho sobre él, en específico sobre el match mundial que jugó él, pero también sobre un poco su carrera. Se llama Álbum 61. Es un documental que se los recomiendo. Si no, no les quiero contar mucho, pero la verdad que es un documental precioso, brillante. En lo personal, para mí es el mejor documental sobre cualquier tema de ajedrez que haya visto. Lo pueden encontrar fácilmente en YouTube con subtítulos en español, así que no se lo pierdan. Creo que dura 1 hora por ahí, pero búsquenlo porque les va a encantar. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir, habiendo ya terminado mi descripción / crítica del libro. Me gustaría mostrarles
una de las partidas que Gelfand analiza en el libro. Así que vamos a pasar a la visión tablero. Voy a mostrarles esta partida de Gelfand contra Malakov. Es una de las primeras partidas que aparece en el libro. No sé si es la mejor partida, la verdad que hay muchas partidas muy buenas. Pero creo que hay algunos momentos que son realmente muy instructivos y quería puntualizar en esos. No voy a analizar la partida en completo porque si no el video sería larguísimo. Pero sí quería hablar sobre algunas posiciones específicas y transcribirles a ustedes o comentarles a ustedes algunos comentarios que hace el propio Gelfand en el libro. ¿Sí? Por supuesto solo voy a comentar algunas posiciones, no todo, porque si quieren tener todos los comentarios, para eso compren el libro. Pero hay algunos comentarios que creo que destacan un poco sobre el resto. Vamos a pasar rápidamente la apertura, que empezó siendo una eslava variante Chevanenko. Gelfand en el libro hace todo un pequeño preámbulo sobre la apertura, sobre otras partidas que juegan en la misma línea. Incluso habla un poco sobre el propio Chevanenko. Hay toda una introducción ahí un poco histórica a través de la línea. Pero pasando a algunas jugadas relativamente rápidas, llegamos a esta posición, en donde acá el negro juega caballo D7 tratando de cambiar los alfiles, ¿no? Y uno podría preguntarse si conviene o no cambiar alfiles. En principio, el alfil de el blanco no es un alfil malo, pero el alfil del negro parece un alfil realmente bastante bueno. Es el alfil bueno en teoría, considerando que el negro tiene sus peones centrales en casillas claras. Y además el alfil tiene buenas diagonales, ¿no? Incluso la debilidad de B4 que también está controlada por el alfil. Entonces en principio el cambio de alfiles no parece malo para el blanco. Pero acá Gelfand juega alfil F4, evita el cambio de los alfiles. Y ya me parece una jugada destacable. Y el propio Gelfand comenta sobre esta jugada. Este es un momento importante. Les estoy leyendo textual un extracto del libro. No tiene sentido el cambio de los alfiles puesto que las negras no tienen debilidades. Wow, ese ya es como un primer... No tiene debilidades, entonces no cambia alfiles. Hay todo después una pequeña discusión al respecto, pero retomando dice... Para tomar esta decisión es necesario entender que cuando tienes ventaja de espacio hay que mantenerla. El cambio de piezas no es compatible con ese objetivo. Al retirar el alfil, ahora las blancas están amenazando jugar E4, por lo que el próximo movimiento de las negras parece forzado, y es la jugada de F5, tras el cual las negras pierden mucho de su flexibilidad. Por ejemplo, si alguna vez realizan la jugada C5, las blancas podrían continuar con caballo B5 y el peón de E6 empieza a estar un poco débil. Bueno, todo ese comentario, y era mucho más largo el comentario en realidad, solo extraje lo que me pareció más relevante, me parece fantástico, ¿no? Porque hay toda una discusión en los comentarios de que contra el alfil por dama por jugar E4, pero Gelfand dice que esto no es tan bueno porque justamente el negro no tiene debilidades y el negro tiene una buena respuesta en peón por y E5, limitando un poco la acción del blanco. El blanco obviamente tiene más espacio y en principio yo diría que la posición del blanco me gusta, pero viéndola con un poco más de cuidado ya no me gusta tanto. Incluso fíjense que el alfil de B1 queda bastante limitado. Entonces, como el negro no tiene grandes debilidades, Gelfand prioriza un poco más lo que es la ventaja de espacio y por eso juega alfil F4. Cuando uno tiene ventaja de espacio, obviamente no conviene cambiar piezas. Aunque uno también podría decir que la ventaja de espacio de blanco tampoco es abrumadora. Hay que decir que esta partida está en el primer capítulo, que es como más introductorio. Después en el capítulo sobre la ventaja de espacio amplía mucho más estos detalles con una profundidad, por lo menos para mi nivel, asombrosa. Entonces, ahora la jugada E4 es mucho más molesta. ¿Por qué? Porque el negro ya no tiene la ruptura de 5. Entonces ahora el blanco estaría ganando mucho espacio.
Por eso el negro tiene que jugar F5. Y ahora lo que dice Gelfand es que jugar F5 es algo que, como que en el corto plazo es bueno para el negro porque evita E4, pero en el largo plazo debilita muchas casillas y la estructura de peones del negro queda poco flexible, ¿no? Por ejemplo, lo que notaba, que si C5 el caballo aparece por B5, después puede aparecer por C7 y el peón de D6 queda muy débil. Ese tipo de comentarios ya son una profundidad impresionante, ¿no? El blanco juega torre FD1 y alfil F6. Acá hay de vuelta un largo comentario muy instructivo, pero no quiero extenderme tanto. Pero alfil F6 es una jugada mala, si quieren saber por qué, lean el libro. No es que haya una refutación directa, sino que el alfil en F6 no está bien en F6, básicamente. Pero lo que me interesa tanto no es criticar las jugadas del negro, sino ver del lado de Gelfand, digamos. Cómo hace Gelfand para incrementar su ventaja. En este momento Gelfand nos dice que, y leo textual, todas las piezas blancas están donde deben estar. Por lo que es hora de empezar ya por la lucha de la columna C. En primer lugar, cambiamos las dos mejores piezas del negro. Y Gelfand juega caballo a 2, eliminando el caballo de B4 del negro. Y después del cambio juega alfil D3 para eliminar los alfiles de casillas claras. Que eso, si uno lo mira de una forma muy esquemática, muy cerrada, uno podría decir que el alfil del blanco de casillas claras es el alfil bueno y el alfil del negro es el alfil malo, porque todos los peones centrales del negro en esta estructura tipo Stonewall están en casillas claras. Entonces el alfil de A6 debería ser el alfil malo. Pero con gran corrección y algo que se va a ver claro en la partida, este cambio de alfiles termina beneficiando al blanco. Pero es muy interesante como Gelfand mejora toda la posición. Una vez que todas las piezas están bien, ahí va al siguiente paso, que es cambiar las piezas buenas del negro. Esto también puede parecer un poco contradictorio, porque antes Gelfand jugó alfil F4 evitando el cambio de alfiles porque tenía ventaja de espacio, y ahora cambia piezas. Lo que pasa es que el detalle sutil es que está cambiando las piezas buenas del otro, y el alfil del negro, el alfil de F6 en este caso, aunque parezca un alfil bueno, no lo es un alfil malo, y eso va a quedar excelentemente demostrado en la partida. En este momento el negro puede comer el peón de B3 y en el libro hay un largo análisis demostrando que esta jugada es en realidad peligrosa, porque después del alfil de dama por B3 el blanco juega alfil D6, que no solo amenaza la torre, sino que están cerrando la dama blanca, la dama negra. Y bueno, estoy amenazando comérmela. Entonces, con torre B1. Entonces acá el negro tiene que entrar la calidad. Y bueno, es una posición un poco más confusa, pero que está bastante bien analizada en el libro. No voy a ahondar en eso, porque en la partida el negro juega torre FC8. Y acá viene un momento clave de la partida. Leo de vuelta textual lo que dice Gelfand. Este fue el movimiento, acá el blanco juega C por D5, ¿no? Y dice, este fue el movimiento que más tiempo me costó antes del control de la jugada 40. Antes de jugar tal movimiento, es necesario considerar seriamente las implicaciones. Obviamente no pensé demasiado lejos, pero evalué la batalla en la columna C con cuidado. No tiene sentido tratar de calcular demasiado lejos en esta posición. Vi que las negras podrían poner la dama en A3 sin ver una forma clara de continuar. Pero todas las características de la posición están a mi favor y las negras no tienen contrajuego activo. Esto es todo lo que necesito para tomar tal decisión. Siempre que veo que puedo mejorar mi posición, voy a por ello. Otro comentario muy interesante, en donde nos muestra que calcula poco, pero en lo que más se está fijando él es que su posición mejore, y ahora lo vamos a ver, y que al mismo tiempo el negro no tiene ninguna amenaza molesta, no tiene ningún tipo de contrajuego. Después de la secuencia forzada, alfil por D3, dama por D3, C por D5 y torre C2, amenazando doblarnos y ganar la columna C, el negro ahora tiene que jugar dama 3, que es lo que decía antes. Dama 3 es única, ahora si torre C1 tengo dama por torre. Entonces de esta forma el negro evita que blanco se doble en la columna abierta. Esto es lo que vio Gelfand.
Pero también Gelfand lo que ve es que el negro no tiene forma de progresar. El blanco mejoró y el negro está un poco atado. Noten que la dama en A3 no puede moverse. Las torres negras tampoco tienen tanta movilidad. Entonces, llegamos a esta posición básicamente hasta acá había calculado. Y ahora lo tenemos de vuelta a Gelfand explicándonos qué fue lo que pensó. Las negras no quieren conceder la columna C sin luchar. Debo mencionar que no había averiguado cómo iba a tomar el control de la columna C. O sea, él mismo dice que no sabe bien cómo seguir aprovechando la columna C, o por lo menos no lo había previsto. Pero, lo vuelvo a citar, con las muchas debilidades de la posición negra y mis piezas mejor colocadas, estaba seguro de que iba a ganar esta batalla. Otra cosa de la que sí estaba completamente convencido era que las negras no iban a ser capaces de tomar el control de la columna C. De vuelta, se concentra en la posición del blanco es muy buena, el negro tiene muchas debilidades y el negro no puede luchar por la columna C. Con todo eso, que obviamente a esa conclusión solo llega después de calcular con precisión algunas pocas líneas, llega a la conclusión de que esta posición tiene que ser muy buena y, como él mismo dice, estaba seguro de que iba a ganar esta batalla. Para mí me resulta increíble que ya sepa que en esta posición va a ganar. No, con ganar la batalla no sé si se refiere a ganar la partida o ganar la columna C, ¿no? Pero en todo caso me parece algo bastante wow. Y ahora Gelfand nos dice, al no ser capaz de ver lo que las negras debían hacer, decidí mejorar mi posición en el flanco de rey con el objetivo de crear más debilidades. Y por eso juega H3. ¿Con qué idea? Con idea de jugar G4. Otra jugada muy interesante, muy temática, abriendo un segundo frente, ¿no? Un poco el principio de las dos debilidades en acción. El negro obviamente juega G6 y sostiene el flanco de rey, pero al jugar G6 mueve más peones y hay más debilidades, principalmente en casillas negras. Entonces ahora juega rey G2 y rey E8. Y ahora vuelvo a leer textualmente a Gelfand que nos dice: las blancas han mejorado su posición al máximo y es el momento de realizar un plan concreto. Así que este es el momento donde encuentro una manera de ejercer presión adicional en la columna C. Una vez más, esto es todo lo que necesito para tomar tal decisión. Una vez que la posición mejore, será el momento de tomar otra nueva decisión. Entonces, el blanco mejoró su posición en el flanco de rey. Una vez que no pudo mejorar más por el flanco de rey, vuelve a la columna C y juega torre de D a D2. Con la clara idea de comer y después jugar torre C2 y ganar la columna. El tema es que el negro puede luchar por la columna jugando dama E7 y a torre por y a torre C2 dama D8. Y acá la idea de Gelfand era jugar dama D2, siguiendo con el plan. Ahora la idea es jugar dama C1 y ganar la columna. Entonces el negro, para no perder la columna, tiene que jugar caballo B8, dama C1 y rey D7. Es claro lo que estaba diciendo Gelfand antes, ¿no? El blanco mejoró al máximo su posición. El blanco se logró doblar en la columna C y el negro está quedando con las piezas muy raras, ¿no? El rey negro es casi la pieza que está más avanzada, es el rey negro, lo cual es algo que obviamente no está bien. Y el caballo de B8, por lo menos temporalmente, tampoco está muy bien ubicado. Entonces, de vuelta, ¿no? Gelfand va progresando a poco. Dice, bueno, de acá mejoro acá. Y después veo. Cuando llego acá, veo cómo sigo mejorando. Pero va paso a paso. No es que crea. No es que desde la apertura ya vio cómo ganaba, ¿no? Como que va paso a paso. Y acá viene el principio del fin, si se quiere. Gelfand nos dice que juega G5. Y Gelfand nos dice: al jugar esto calculé un largo camino en el final subsiguiente, alrededor del movimiento 38, estamos en la jugada 30, en lo que me pareció una posición ganadora. Hay demasiadas debilidades y una excesiva ventaja de espacio. Noten de vuelta como Gelfand habla de la ventaja de espacio que tiene el blanco y de las debilidades negras. Todo eso, según Gelfand, hace que la posición del blanco sea de ventaja decisiva. Pero acá ya calculó con precisión, acá sí ya hay mucho más cálculo en encontrar la secuencia concreta para concretar esa ventaja, ¿no?
El comentario en realidad es mucho más largo, yo estoy cortando simplemente algunas partes, pero hay algunos análisis y variantes para ejemplificar todo lo que está sucediendo, ¿no? El tema acá es que el negro, el G5 está hecho en el momento justo porque el negro no puede jugar alfil E7 porque viene caballo E5 jaque y la torre E8 está perdida. Entonces el alfil tiene que quedarse en la diagonal de A1 a H8, jugó alfil H8, donde el alfil obviamente queda mal puesto. Y acá Gelfand ejecuta su plan, que es cambiar todo. Torre por, dama por, rey por, alfil por, rey por. Esto también parece súper sorprendente, ¿no? Toda la partida de Gelfand nos está diciendo tenemos más espacio y Gelfand lo que hace es cambiar piezas, que es todo lo contrario a lo que hay que hacer cuando tenemos ventaja en espacio. De vuelta, les recomiendo encarecidamente que compren el libro y vean el capítulo de ventaja de espacio donde estos temas quedan perfectamente explicados. Como les dije, ese capítulo me pareció brillante. ¿Cuál es el tema de todo esto? Que la ventaja de espacio que tiene el blanco en el flanco de rey, sumado al rey más activo, sumado al caballo muy bien ubicado y sumado al rey negro que está muy lejos, hacen que el blanco consiga un final ganador. Como el mismo Gelfand dice, si el rey negro estuviera en E7, entonces el final ya no sabe si se gana. El problema es que el rey está muy lejos. Entonces por eso vino H4 y a rey C7 H5, ¿no? Esta es la clave. Tal vez si el negro ya tuviera el rey en F7 y ahora pudiera jugar el fil G7 y el fil F8 o alguna cosa así, la posición se asemeja más a una fortaleza porque es más difícil para el rey blanco progresar, ¿no? Pero el tema es que ahora el blanco está amenazando comer en G6 seguido de caballo H4 y ganar un peón. Entonces el negro sí o sí tiene que comer en H5 y ahora el rey blanco logra penetrar. Rey G7, rey alfil G7, rey H4, rey D6 y rey por H5. Cuando Gelfand entró en todos estos cambios, cuando jugó G5, cambió las torres, cambió las damas, hizo el fil, cuando cambió todas las piezas, vio hasta esta posición. Y cuando vio esta posición, sabía que este final lo tenía que ganar. Sabía que el caballo era muy superior al alfil y que la ventaja de espacio y el rey tan activo tenían que significar la victoria. De vuelta nos dice, sumamente honesto, nos dice que no sabía cómo ganar. Sabía que este final se iba a ganar, pero que no sabía bien cuál era la forma de ganar. Pero su experiencia le decía que el punto tenía que ser de él. Entonces ahora repite algunas jugadas porque estamos cerca del control. Alfil G7, caballo D3, esta es la jugada 40, acá se llegó al control. Y acá tenemos otra vez, les voy a comentar de vuelta otro comentario de Gelfand, no completo, sino una parte que me parece muy instructiva, en donde dice que aquí gasté un poco de tiempo. No hay ninguna razón para no invertir el tiempo en la comprensión de la posición a un nivel más profundo, que aquí significa la resolución de una victoria clara. Esto es lo que dice aquí. Después jugué con bastante rapidez. Las blancas tienen que tomar una decisión acerca de cómo quieren romper la defensa negra, y creo que conseguí encontrar la forma más natural y convincente. Básicamente solo quiero llegar con el rey a G6 y apretar. También quería asegurarme de que el alfil fuera incapaz de liberarse y atacar el peón de E3. En ese hipotético caso, probablemente las blancas todavía estarían con buenas posibilidades, pero si puede prevenirse, mejor. Entonces acá, de vuelta, ya pasó la jugada 40, entonces ya tenía más tiempo en el reloj, pudo concentrarse mejor y decidió analizar a fondo cómo ganar este final. Esto también me parece muy interesante porque hasta ahora, o hasta antes de que se cambiaran todas las piezas en la columna C, Gelfand calculó, y en los comentarios se ve claro que hay un cálculo, pero estuvo todo mucho más basado en una forma mucho más conceptual, ¿no? Mucho de voy mejorando a poquito, cambio las piezas correctas. Cuando cambia todo en C8, ahí pasa a modo cálculo profundo, ¿no? Ahí sabe que está ganado y para ganarlo hay que dejarse de tonterías y hay que calcular con precisión la forma correcta de ganar. Entonces ahí como que pasó de modo posicional a modo cálculo, ¿no? Y eso me parece que también es muy interesante porque hay muchos jugadores que tratan de ganar las partidas sin calcular
y como Gelfand nos demuestra no solo en esta partida sino en muchas otras, que a la hora de rematar no queda otra, hay que calcular aún en un final técnico como este. Entonces ahora juega caballo E5, rey D6, F4, rey D7 y G6, ¿no? Esta es la clave, esta es la ruptura que hay que hacer para que el rey blanco entre en la posición del negro. Si H6, simplemente caballo F7 y el peón de H6 está perdido. Igualmente, el mismo Gelfand dice que esto lo calculó. No es que simplemente dijo me como el peón y gano, sino que en la jugada 41 se puso a calcular si este final se ganaba en serio. Porque puede pasar que ganemos un peón porque la posición es una fortaleza. Sin embargo, Gelfand acá encontró que después de comer el peón, el caballo vuelve a F7, después juega E5, F3, G1, E2, G3, H5 y se va a abrir paso, ¿no? Con el caballo va a echar el alfil y va a empezar a avanzar el rey blanco probablemente en G5. Entonces, noten cómo no se concentró en me gana un peón, sino que después de ganar el peón quería estar seguro de que la posición se ganara. En la partida Malakhov comió en G6 y después de rey por alfil H8. Todas estas jugadas, como el propio Gelfand lo dice, las hace muy rápido porque yo lo había calculado todo. Caballo G5. Caballo G5 es una jugada importante porque está evitando que el negro juegue alfil H4 y alfil F2. Algo que dijo en un comentario anterior, ¿no? Hay que evitar que el alfil negro me toque E3. Entonces, caballo G5. Todos los finales de peones se ganan, ¿sí? Siempre ese alfil por caballo se gana porque el rey blanco está muy activo. Incluso en esta posición, el alfil por está capaz peón por y crea un peón libre inmediatamente. Alfil H8, caballo H7, rey E8, jaque, rey H8, caballo H5. Y en esta posición el negro abandonó porque... Perdón, en esta posición no. Rey G8 acá. Rey H6. En esta posición el negro abandonó porque básicamente está quedando en Suswan. Fíjense cómo maniobró con el caballo para limitar la acción del alfil negro. Y básicamente la idea es forzar al negro a que cambie el alfil por el caballo. En esta posición tiene que mover el rey sí o sí el negro. Y el rey H7 única alfil F6. Y después del cambio el final se gana fácilmente con rey G8, ¿no? Y si rey G7, rey G7 y el rey blanco se va metiendo y todos los peones se caen. Como les dije, uy, qué pelito. Como les dije antes, quise leerles algunos comentarios textuales de Gelfand que me parecieron muy interesantes y que son un buen ejemplo de lo que se van a encontrar en este libro. Obviamente los comentarios son mucho más extensos y esta partida está analizada creo que en 6 hojas más o menos. Hay variantes para apoyar, hay todavía más explicaciones textuales, incluso como dije hay un pequeño apartado donde habla un poco sobre Chevanenko, sobre la persona Chevanenko que fue el creador de la apertura esta. La verdad es que los análisis son súper completos, pero esta partida lo que me gustó es que en sí es muy sencilla. En sí con estos 5 o 6 comentarios que les dije, la partida se entiende perfectamente, ¿no? Tiene una claridad de hasta capa blanquina. Pero sin lugar a dudas, si solo se quedan con estos comentarios, se pierden muchísimo. Porque la partida nos puede enseñar muchísimo más que lo poco que acabo de mencionar. Así que, bueno, esto ha sido la primer reseña de este canal. Si tengo preparados, estoy preparando para hacer reseñas de algunos otros libros que tengo yo acá en mi biblioteca. Por supuesto, déjenme abajo si les gustó la sección, si les gustaría que comente más libros. Y por qué no, si quieren que comente algún libro en particular, me lo pueden también dejar en los comentarios. No prometo reseñar todos los que me digan, en principio porque si no tengo el libro no lo puedo reseñar. Pero tomaré como siempre las sugerencias que me hagan para la posteridad. Así que gracias a todos aquí por verme. Recuerden suscribirse si quieren ver más reseñas o todo el material que tengo en el canal. Muchas partidas analizadas.
Y sí, básicamente eso. Y no se olviden ponerle me gusta al video, así yo sé que les interesa. Y si les interesa, seguiré haciendo más de estos. Así que nada más por decir. Soy el maestro y entrenador de la FIDE Sebastián Fell, aquí desde Argentina, para todo el mundo. Ese saludo nunca lo dije. Chao.